Bueno, muy buenas tardes a todo el personal conectado en estos momentos y a los que se están conectando. Extiende las 4:10 de la tarde. Vamos a ir de inicio a nuestra capacitación proyectada para el día de hoy, ya titulada Titulación de PIB, a cargo de la doctora Dayana Cubillos. La doctora es terapeuta de respiratoria de la agencia Líbano. Doctora, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias. Mucho gusto, Dayana Cubillos, terapeuta respiratoria del Líbano. Muy buenas tardes para todos. Bueno, iniciamos entonces la capacitación. Hoy les voy a hablar sobre titulación de PIB. Pues en este momento nosotros que estamos pasando por pandemia, que realmente hemos trabajado mucho esta maniobra y de verdad que hay que tener mucha precaución y con el manejo del mismo, porque podemos realmente alterar mucho la capacidad pulmonar y podemos llegar a colapsar los pulmones. Entonces es importante que tengamos en cuenta todo lo que les voy a decir para evitar de pronto alguna complicación con el paciente. Empezamos con la definición de PIB, la cual es una maniobra que evita la caída de cero de la presión de la vía aérea al final de la fase expiratoria, que puede combinarse con cualquier modalidad ventilatoria, bien sea parcial o total. La función de la PIB principalmente es mantener el reclutamiento de las unidades alveolares colapsadas o llenas de fluido, produciendo un aumento de la capacidad residual funcional. Entendemos como capacidad funcional residual el volumen de aire presente en los pulmones al final de nuestra expiración. Nuestro objetivo principal con la PIB es aumentar el tamaño del pulmón y disminuir la lesión de deformidad durante la inspiración. Encontramos los efectos adversos de la PIB. En pacientes con SDRA es muy importante pues tener en cuenta y saber manejar estas presiones, porque podemos ocasionar lo que es el barotrauma, cuya definición, o pues lo que entendemos por barotrauma, es que es causada por un cambio relacionado con el aumento de la presión que nosotros damos en la vía aérea. Encontramos también el teletrauma, que es el que se produce de forma repetitiva, el colapso y la reapertura de los alvéolos. Y encontramos la lesión asociada a la ventilación, que es el BILI, iniciado por la aplicación repetida sobre el tejido pulmonar de una excesiva tensión y deformación del tejido pulmonar. Todo esto conlleva que nosotros le podamos ocasionar al paciente un neumotórax a tensión, y que pues realmente desencadene algo que no esperamos en los pulmoncitos del paciente. También encontramos como efectos adversos de la PIB que disminuye el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco, hay formación de edema y espacio muerto, y también incrementa la resistencia vascular pulmonar. Nosotros hablamos de un PIB óptimo en el momento en que estamos ventilando a nuestro paciente. Acá encontramos que se debe optar por niveles bajos de PIB que nos permita pues alcanzar el paciente. Encontramos la presión arterial menor de 60 milímetros de mercurio y una saturación mayor a 90%, siendo pues estrictos en mantener el FiO2 inferior al 50%. En estadios graves de SDRA, con importantes trastornos en la difusión y en la oxigenación, se requieren niveles mucho más altos pues, para alcanzar dichos objetivos, porque pues, son realmente pulmones que están deteriorados, que están con las distensibilidades limitadas. Entonces, en ellos nosotros vamos a trabajar es un PIB más alto, obviamente teniendo en cuenta el driving, que más adelante les voy a hablar del mismo. En el mecanismo de protección pulmonar se encuentra el uso de la PIB alta sin superar una presión meseta de 30 centímetros de agua, con un valor menor para el uso de volúmenes corrientes bajos. En este caso, pues, nosotros lo que en esta última parte, a lo que hago referencia es que debemos manejar unos volúmenes que el paciente sea como el ideal para el paciente, el volumen ideal, y que nos pueda dar una meseta óptima para así lograr ventilar el paciente con un PIB ideal y así evitar complicaciones. En este caso encontramos el driving pressure, que es con el que nos hemos estado casando últimamente, puesto que es nuestra guía
para evitar sobredistensión alveolar. Dice que el driving pressure es una variable de la mecánica respiratoria que depende de la relación entre la distensibilidad pulmonar, la presión positiva al final de la expiración y el volumen corriente inspirado. Acá encontramos nuestra fórmula, que es donde nosotros cogemos la presión meseta, la restamos con el PIB y debe ser, la constante debe ser igual a 15 o menor para evitar sobredistensión pulmonar. Encontramos también que es una herramienta complementaria para titular el PIB, evitando pues lo que les mencioné anteriormente, la sobredistensión alveolar. La sobredistensión alveolar ocurre cuando, como su nombre lo dice, se distiende demasiado el pulmón o por apertura y cierre del alvéolo repetitivamente. Entonces ahí es donde podemos ocasionar los trastornos. Encontramos que a pesar de los avances terapéuticos recientes, la tasa de mortalidad de síndrome de dificultad respiratoria sigue siendo alta. Una explicación para esta alta mortalidad puede estar relacionada con las estrategias que titulamos PIB y volumen tidal. Nuestros objetivos en cuanto a la titulación de la PIB, encontramos que es restablecer el volumen pulmonar del fin de la expiración mediante el reclutamiento de unidades colapsadas, minimizar la apertura y el colapso cíclico en unidades inestables y evitar la sobredistensión abdominal. Encontramos la sobredistensión alveolar. Encontramos que la sobredistensión alveolar, pues nosotros también manejamos unos parámetros que deben estar entre 30 y 35 centímetros de agua. ¿Qué pasa si nosotros nos separamos de este rango? El pulmón se va a dañar, se nos va a inflamar y va a ocasionar edema o ruptura, lo que se traduce en un enfisema pulmonar o pues simplemente podemos ocasionar un neumotórax. De ahí la importancia pues de saber manejar todos estos valores y de saber ventilar el paciente con su PIB óptimo. Bueno, ¿cómo debemos titular el PIB en pacientes con SRA? Inicialmente, el objetivo de nosotros es mantener el reclutamiento alveolar obtenido durante la fase inspiratoria en el ciclo respiratorio. Luego de una maniobra de reclutamiento, de esta manera vamos a evitar que el colapso de dichas unidades se mantengan homogéneas y así vamos a proteger el pulmón de una lesión asociada a la ventilación mecánica. Vamos a encontrar ahorita en la siguiente diapositiva una tabla en la cual vamos a manejar el PIO2 y el PIB ideal. Esto se desarrolló en 1995 y fue validada en el 2000 por el grupo de SRA de la NIDWORD. Pues realmente es fácil implementarla, ahorita más adelante se las voy a mostrar. Encontramos que las técnicas de la titulación están basadas en el intercambio gaseoso. ¿Qué pasa con estas técnicas en el intercambio gaseoso? Es utilizada la oxigenación como meta en la elección del PIB. Nos ayuda a producir tanto la entrada como la salida de aire, nos evita el colapso alveolar y esta ha sido utilizada en combinaciones de PIB y de FiO2 para mantener una saturación de oxígeno entre 85 y 95% y una presión arterial de oxígeno entre el 55 y el 80. Este estudio también fue de la NIDWORD y encontramos que también están basadas en la distensibilidad, que pues cuando hablamos de distensibilidad decimos que es la titulación que incrementa o decrementa la PIB y vamos seleccionando el nivel de PIB con mayor distensibilidad. Es decir, que a medida que a nosotros la distensibilidad nos va dando más rango, asimismo nosotros vamos a poder ir titulando el PIB, lo podemos ir aumentando o lo podemos ir disminuyendo. Encontramos que también hay una guía por manometría esofágica. Esta es muy importante, pero pues realmente en las instituciones por recursos no se realiza, pero es muy bueno tenerlo en cuenta porque esta es lo que nos mide el funcionamiento del esófago. Ellos lo que hacen cuando se realiza este procedimiento, se pasa una sonda delgada sensible a la presión a través de la nariz, va al esófago y posteriormente llega al estómago y nos va a verificar pues el funcionamiento del esófago. Acá en esta diapositiva encontramos la titulación que es basada en la NIDWORD.
lo que les hablaba anteriormente sobre los parámetros que vamos a tener, el PIB y la FiO2. Encontramos que las tablas son más prácticas y seguros y tienen además el objetivo de alcanzar una adecuada oxigenación. En la parte superior encontramos el FiO2 sobre PIB, encontramos el 0.3, es decir, el 30%, luego el 40% y así sucesivamente. Y en la parte inferior vamos a hablar de unos PIB bajos, 5, 8, 10, 12, teniendo en cuenta el FiO2, ¿no? En la parte inferior vamos a encontrar la PIB alta y el FiO2 alto. Ahí ya encontramos que el FiO2 empezamos con el 0.3 y tenemos un PIB de 5 y vamos incrementando el PIB, podemos llegar hasta 24, pero teniendo en cuenta que el FiO2 que vamos a manejar va a ser bajo. Esta tabla, pues nosotros la manejamos y nos vamos a guiar mucho por la presión meseta, que siempre debe estar menor de 30. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de proteger el pulmón del paciente. Bueno, encontramos acá que sugieren los pacientes con SDRA moderado o severo reciben PIB altos en vez de bajos. Es decir, en la tabla anterior nos vamos a ir por la última, que es el FiO2 bajo con el PIB alto. Evaluaron 6 ensayos clínicos aleatorizados, de los cuales 5 usaban PIB alto como cointervención de las maniobras de reclutamiento. Se analizaron 1.423 pacientes y encontraron que las maniobras de reclutamiento estaban asociadas significativamente con menor mortalidad, intervalo de confianza, mayor oxigenación a las 24 horas y reducción de la necesidad de terapia de rescate, siempre y cuando tengamos en cuenta que la meseta debe estar inferior a 30 centímetros de agua. Si nosotros vamos a sobrepasar estas presiones, no vamos a lograr nuestro objetivo y por el contrario, vamos a alterar el sistema respiratorio de nuestro paciente. No estamos protegiendo el pulmón. Concluyen también que los niveles más altos o bajos de PIB no generaron mayores diferencias en mortalidad en la población general. Sin embargo, los niveles más altos de PIB se asociaron con mejoría en la sobrevida sobre un subgrupo de pacientes con SDRA. También dice que un reciente metaanálisis y revisión sistemática en 9 estudios clínicos, 3.612 pacientes, concluyó que para pacientes con SDRA que respondieron a incrementos del PIB por mejoría de la oxigenación, el PIB alto podría reducir la mortalidad hospitalaria y la mortalidad en UCI. Los niveles de PIB promedio empleados en los 9 estudios oscilan entre 13.2, 0.4 y 17 y 6.6. Dice también que en la práctica de la ventilación protectora, que limite el volumen corriente y aplique moderados niveles de PIB entre 8 y 12 centímetros. Para prevenir el estrés y el strain puede ser suficiente y seguro para la mayoría de los pacientes. En pacientes con SDRA severo podría ser necesario mayores niveles de PIB para corregir la hipoxemia, reducir la presión de conducción y mejorar la distensibilidad. De pronto, pues, para aclarar lo de la distensibilidad pulmonar, que la misma compliance la entendemos como la relación que existe entre el cambio de volumen de gas intrapulmonar y el incremento de presión necesaria para producir el intercambio de volumen. Encontramos 2 distensibilidades, que es la distensibilidad estática y la distensibilidad dinámica. La distensibilidad estática se define como la relación entre la presión y el volumen. Manejamos pues la fórmula, que es el volumen corriente sobre la meseta menos el PIB. Hay valores que también nosotros manejamos con un paciente pues normal. Lo ideal es 100 milímetros sobre centímetros de agua, pero pues en pacientes con SDRA podemos llegar a 50. Y encontramos la distensibilidad o la compliance dinámica, que es la relación que existe entre el volumen corriente y la presión máxima alcanzada por el sistema respiratorio. Ahí también pues encontramos y despejamos una fórmula, que es el volumen tidal sobre la presión pico menos la PIB. Los valores normales están del 10 al 20% de la compliance estática.
Encontramos también que en pacientes con SDRA grave se recomienda usar niveles de PIB alrededor de 15 centímetros de agua, aunque no impide el cierre y apertura, son suficientes para mantener abierta al menos el 70% del pulmón. Esto nuevamente lo repito teniendo en cuenta el driving pressure. O sea, si a mí el driving pressure no me va a dar una respuesta como yo la necesito, no puedo dejarle un PIB de 15 centímetros de agua al paciente. Eso ya depende de los valores y del pulmón que nosotros estemos ventilando. Las recomendaciones generales es que vamos a manejar una ventilación protectora de 8 a 12 centímetros de agua. En SDRA leve a moderado, de 5 a 10 centímetros de agua, vamos a titular el PIB. Y en un SDRA severo vamos a iniciar con PIB de 10, donde podemos llegar a 16 o más si nuestro paciente lo permite, la fisiología del paciente. Podemos concluir que varias estrategias están disponibles para realizar titulación de PIB y reclutamiento pulmonar, sin ser alguna de ellas la ideal. Siempre se debe estar consciente de que cada paciente requiere un PIB determinado y se debe estar en busca de mejorar PIB. Debido a que la magnitud de la capacidad de reclutamiento pulmonar es variable, sería deseable personalizar la PIB. Siempre debemos individualizar el paciente, no siempre debemos estar manejando los mismos parámetros al paciente, a todos los pacientes, porque todos tienen un sistema respiratorio diferente y unas variables que nosotros vamos a manejar que tal vez son diferentes. Entonces debemos individualizar. Dice que la presión aplicada y el tiempo de la aplicación de la misma son componentes fundamentales de las maniobras de reclutamiento. La respuesta a las maniobras de reclutamiento es muy individual. Los pacientes pueden ser respondedores o no respondedores. El porcentaje de pulmón potencialmente reclutable varía significativamente en el paciente. Finalmente, pues se recomienda para la titulación de PIB el uso de la tabla PIO2-PIB para el abordaje inicial, que es la tabla que les mostré anteriormente. Se sugiere que en pacientes con SDRA moderado a severo, el uso de presión de conducción para titular la PIB, que fue la que les mostré anteriormente, y se sugiere que en pacientes con SDRA moderado a severo, el uso de capnografía volumétrica para titulación de PIB.